Buenas noches, hermanos. Les decía que el tema de hoy es la conciencia del hombre y que si abrimos en Romanos capítulo 1 y capítulo 2 nos encontramos con testimonios que Dios mostró al hombre para revelarse, para darse a conocer. Por ejemplo, el testimonio de la creación. Si vamos a Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, dice así, yo lo tengo escrito en esta primera parte en NTV, dice Romanos 1:19, el testimonio de la creación, es decir, Dios a través de la creación le muestra al hombre que Él verdaderamente existe, y dice así, ellos conocen la verdad acerca de Dios. Ellos se está refiriendo a hombres pecadores, viene hablando de hombres incrédulos y pecadores, pero la Biblia dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Primer testimonio que Dios le dio al ser humano es la creación. Y Dios dice, no tienen excusa. Es cierto, nadie me ha visto jamás, pero tienen semejante creación que da testimonio de que hay un creador. Pero avanza, y Romanos capítulo 2, versículos 12 y 13, nos habla del testimonio de la ley, o el testimonio de los profetas. Dice Romanos capítulo 2, versículos 12 y 13, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esta ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justo ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. A ver, no solo tienen la creación, sino que tienen la ley que le dio Dios al pueblo de Israel, y tienen a los profetas que anunciaron constantemente durante siglos y dieron testimonio de la grandeza de Dios, de los milagros de Dios que hizo en el pasado con ese pueblo. Tienen ese testimonio también los seres humanos para saber y entender que hay un Dios poderoso, que hay un Dios creador, que hay un Dios salvador. Muchos de los pueblos alrededor de Israel sabían y conocían de ese Dios y temían a ese Dios. No descreían de ese Dios porque tenían el testimonio de la ley y de los profetas. Pero aparece esto en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16. El testimonio de nuestra propia conciencia. Dice así Romanos 2, 14 al 16, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Escuchen esto, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. El tercer testimonio que Dios reveló al hombre para darse a conocer fue la conciencia que puso en cada uno de los seres humanos. No solo la creación, no solo la ley y los profetas, sino que cada uno puede entender que hay un bien y un mal, que hay un Dios a través de nuestra conciencia. Y es aquí donde yo quisiera que pongamos el foco en esta mañana, en la conciencia del hombre. La Biblia enseña que los seres humanos somos seres tripartitos y nos dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Esto está en 1 Tesalonicenses 5:23 y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa conciencia de la que nos habla Romano es parte del alma que tiene el hombre. Y en el alma es donde está el discernimiento del hombre. En el alma están los sentimientos o la sensibilidad que tiene el hombre. En el alma está la conciencia que tiene el hombre y en el alma está la voluntad que tiene el ser humano para tomar decisiones. Entonces, cuando hablamos de alma, hablamos de 4 aspectos, como se los mencioné. Primero, el intelecto o discernimiento.
y vamos desarrollando un poquito esto. No me quiero meter en psicología y en esas cosas porque no entiendo mucho, pero sí podemos ir mencionando algunas cosas muy por arriba. El intelecto o el discernimiento es el aspecto del alma que me dice si un asunto es bueno o malo. ¿Vamos hasta ahí? El intelecto del hombre, el alma del hombre le muestra en ese primer aspecto, es el que le muestra si un asunto es bueno o malo. ¿Quién le enseñó al hombre lo que es bueno, lo que es malo? ¿Quién le enseña a un niño cuando comete un error? Tan pequeñitos ya se dan cuenta y ocultan y esconden porque se ven descubiertos del error que cometieron. ¿Y quién les estuvo enseñando? ¿De dónde sacó eso de que algo está bien y algo está mal? Es que desde que nacemos y desde el tiempo de Adán y Eva ya traemos ese conocimiento del bien y del mal. El intelecto, el discernimiento del hombre, el alma, tiene esa primera característica, ese primer aspecto, pero también aparece la sensibilidad o sentimientos. Voy a hablar de sensibilidad. La sensibilidad es el aspecto del alma que me dice lo que me gustaría hacer sobre ese asunto. Recién era que puedo entender lo que es bueno y malo sobre ese asunto, si ese asunto es bueno o malo. Pero ahora es la sensibilidad del alma, es lo que me gustaría hacer sobre ese asunto. Y lamentablemente la tendencia de la naturaleza humana es que siempre nos lleva a hacer lo malo. Ese me gustaría siempre nos lleva a hacer lo incorrecto, a pecar. Está en nuestra naturaleza. Pero cuando somos hijos de Dios, cuando somos creyentes, cuando nos tomamos de la mano de Cristo, eso se transforma y también hay una tendencia a agradar a Dios, a agradar a Cristo, a seguir y a hacer buenas obras. Luego aparece la conciencia que va a ser nuestro punto central. La conciencia, escuchen esto, es aquel aspecto del alma que me dice lo que debería hacer respecto a ese asunto. Ya sabemos lo que está bien, lo que está mal, ya sabemos lo que nos gusta, pero la conciencia es la que me dice lo que debo hacer, es decir, es el termómetro que me muestra qué es lo correcto. La conciencia es la que me indica esto es lo correcto, este es el camino que debes seguir. Mira, si vas por allá, porque ya entendiste que es malo, te va a ir mal. La conciencia nos dice, tenés que ir por este camino. ¿Cuántas veces decimos, tu conciencia te acusa sobre algo? Claro, te está diciendo, tenés que ir por el camino correcto. La conciencia nos dice lo que debemos hacer, porque es lo correcto. Ahora bien, Pablo clasifica la conciencia de diferentes maneras, y ahora sí nos metemos en Biblia y me salgo un poquito de este asunto. Pablo describe y clasifica la conciencia de 4 maneras, y sería bueno en esta mañana saber en cuál de estas clasificaciones o estas características que da Pablo te encontrás vos. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde está tu conciencia respecto a lo que la Biblia dice? Miren, en primer lugar, Pablo habla de una buena conciencia. Vamos a leer 1 Timoteo, ahora sí en Reina Valera, si la tenemos, si quieren proyectarla en la pantalla. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Aquí se nos habla de una buena conciencia o una conciencia limpia. Dice así, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Luego el versículo 4 va a hablar de que esa fe está puesta en Dios. Pero acá hablamos de una buena conciencia. ¿De dónde surge esa buena conciencia? De aquellas personas que se han aferrado a Cristo. Aquellas personas que Cristo le renovó su mente, como dice la palabra en otro lugar. Que nuestra mente fue transformada por Cristo. Y entonces allí aparece nuestra buena conciencia. Siempre hablamos hacia Dios. Cuando estamos hablando de la conciencia, esa conciencia de pecado y cómo nos relacionamos con Dios. La buena conciencia, la conciencia limpia, es aquella que tienen las personas que han aceptado a Cristo en sus vidas. Una conciencia limpia o buena es cuando estamos en Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Dice
en Timoteo, no hace falta que lo busquen, 1 Timoteo 3:9, aquellos que viven sin pecado, que viven con una conciencia limpia. Eso es lo que describe Pablo cuando está hablando de los líderes de la iglesia. Era el deseo de Pablo, el mandamiento de Pablo a los líderes de la iglesia, en este caso para los diáconos de la iglesia. Él le decía, los que viven sin pecado, ellos debían vivir con limpia conciencia. Vivían con limpia conciencia porque vivían sin pecado. Ahora bien, cuando hay pecado es el Espíritu Santo. Cuando hay pecado en el creyente, digo, ¿no? Porque estamos hablando que la conciencia limpia solamente la da o está en aquel Hijo de Dios. Pero cuando hay pecado en el creyente es el Espíritu Santo quien se encarga de mostrarnos, de llevarnos y atraernos de nuevo al camino, de corregirnos y hasta a veces hacernos doler lo que estamos haciendo para volver al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo el que habla a nuestro espíritu, es nuestro espíritu el que habla a nuestra alma, es nuestra alma el que habla a nuestra conciencia para volver al camino correcto del arrepentimiento. Entonces, en primer lugar, el primer aspecto de la conciencia, o la primera característica que Pablo menciona, nos habla de una conciencia limpia o una conciencia buena. Pero Pablo también habla en otros pasajes de la Biblia, no sé si lo vamos a leer, si se los puedo explicar. Pablo habla de una conciencia débil. Y aquí seguimos hablando del creyente, seguimos hablando del Hijo de Dios. Y acá prestemos atención porque la mayoría, creo yo, han sido salvados por Cristo. Y habla de una conciencia débil. Pablo detalla que había personas en 1 Corintios capítulo 8, versículos 7 al 13, después lo pueden leer. Pablo escribe y dice, hay gente que ya está madura en Cristo, que no tiene problemas, que ya ha crecido, que ya tiene años de creyentes, y entiende perfectamente que si alguien ha sacrificado o ha dedicado una comida a los ídolos, esa comida, esa sustancia no cambia en nada. La carne va a seguir siendo carne, por más que a alguien se le haya ocurrido decir, esta carne está sacrificada a tal ídolo, a tal ídolo. El creyente, dice Pablo, tiene libertad, está limpio de conciencia, porque entiende claramente que la carne no va a cambiar en nada. ¿Querés comerla? Comerla. Si entendés, si tenés limpia conciencia, dice Pablo, dale, come tranquilo, no hay problema. Ahora bien, dice Pablo, cuidado, que hay hermanitos nuevos que no entienden del todo, que no la tienen tan clara esto. ¿Por qué? Porque ellos venían de vivir esa conducta. Ellos venían de tener esas cenas, esos almuerzos y esas dedicaciones espirituales y esas cosas dedicadas a los ídolos. Si vos te pones a comer, entendiendo que la carne es carne y no pasa nada, y te entiendo, dice Pablo, pero cuidado, no lo hagas delante del hermanito nuevo, que está saliendo de eso, que todavía no entiende todo, que tiene una conciencia débil, dice Pablo, porque es nuevito, porque no ha crecido todavía. Cuidado, no vaya a ser que lo hagas tropezar, que lo hagas pecar, que lo confundas. ¿Se entiende la idea? Generalmente, entonces, un creyente nuevo, podemos decir que tiene una conciencia débil, cuando recién está dando sus primeros pasos, porque tiene rezagos de una vida que viene trayendo en el mundo y le cuesta muchas veces vencer algunas tentaciones. Una conciencia débil. No tiene todavía esa libertad en Cristo, podríamos decir. Si Pablo habla de conciencia débil, tendríamos que decir que también existe la conciencia fuerte. Bueno, esa está en el creyente que se ha tomado de Cristo, que ha entendido más claramente, que ha madurado y que entiende que en Cristo hay mucha libertad y algunas cosas no le afectan. Ejemplos burdos voy a poner. Si un hermano que recién se convierte viene de la pesada, ejemplo, porque era barra brava y estaba metida en la mafia de la barra brava, haciendo negocios turbios y vendiendo drogas allí en la cancha y no sé qué, y se movía ahí, y salió de todo eso, no le voy a invitar, vamos a la cancha a ver esta noche
No lo voy a volver a meter en eso. ¿Entiende el ejemplo burdo? Así como Pablo ponía el ejemplo o la realidad del alimento en aquel tiempo. Bueno, yo no lo voy a volver a meter. Si alguien ha tenido problemas con el alcohol, ¿sí? y ha salido o está saliendo del alcohol y se ha convertido a Cristo, no le voy a decir, che, vamos a tomar una cervecita esta noche. Sabemos que tomar un vaso de cerveza y no tomar en exceso, no pasa nada, no es pecado. Conciencia limpia. ¿Se entiende? Conciencia fuerte, pero no puedo ser yo llevar al tropiezo a un hermano con una conciencia débil, generalmente nuevito, que no ha superado todavía, no ha crecido en ese aspecto todavía. Es muy difícil. Pablo menciona esto y pone estos ejemplos, pero miren, hablamos de conciencia débil aquellos hermanos que quizás están comenzando a crecer. Pero ¿cuántas veces aquel creyente maduro que tiene la conciencia limpia, que veíamos hace un rato, cuando comienza a alejarse del Señor, cuando comienza a soltar la mano del Espíritu Santo, cuando comienza a alejarse de a poco, comienza a caer, comienza a alejarse y llega a tener también una conciencia débil, estando alejado, apartado en los caminos del mundo? Estoy hablando, insisto, de creyentes. El que cree estar firme, mire que no caiga. Dice Hebreo, nos cuidemos, no sea que nos deslicemos y de alguna manera volvamos a tener una conciencia débil, que no nos permita disfrutar en primer lugar de la persona de Cristo, que no nos permita disfrutar de las bendiciones en Cristo. Una conciencia limpia, una conciencia débil, menciona Pablo, pero también aparece en tercer lugar en 1 Timoteo 4:2. Vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Aquí Pablo nos describe una conciencia cauterizada. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. 1 Timoteo leí, desde del capítulo 4, versículo 1 al 3. Una conciencia cauterizada son aquellos que no les interesa creer. Son aquellos que se autoconvencen de que al estar haciendo lo malo están haciendo el bien. Como podemos decir comúnmente, mira, no le entran balas, no le entran fichas en su mente. Hay un callo, eso significa cauterizado. ¿Vieron cuando tenemos un callo en la piel? No tenemos sensibilidad, nos tocamos y no hay sensibilidad. Bueno, así son estas personas. No son hijos de Dios. Tienen un callo en sus conciencias, un callo en sus mentes. No tienen sensibilidad a la palabra de Dios, no tienen sensibilidad a la voz de Dios. El amor de Dios de alguna forma han puesto una capa que no les permite que penetre a sus mentes. Se convencen a sí mismos de que están haciendo lo bueno, tienen cauterizada la conciencia y los vamos a ver haciendo marchas, orgullosos de su vida pecaminosa. Se autoconvencen que eso está bien. Ay de lo que los malos dicen bueno y lo bueno malo. Dice la palabra de Dios. Bueno, estas personas, lamentablemente lejos de Dios, no quieren saber nada con Él. Y tanto están pecando que intentan convencerse de que lo que están haciendo está bien y no, están lejos de Dios, porque tienen sus conciencias cauterizadas. Una conciencia limpia, una conciencia débil, una conciencia cauterizada. Y por último, Tito capítulo 1, versículo 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia
están corrompidas. Por último, Pablo clasifica a este tipo de conciencia como una conciencia mala. El pecador tiene una mala conciencia, una conciencia corrompida. Qué triste es saber que parte de nuestra alma, aquella que por naturaleza nos indica cuál es el camino correcto, está dañada, está corrompida, está echada a perder. ¿Qué salida tendríamos? ¿Qué final trágico para los incrédulos? Como dice este versículo, miren, ellos levantan los ojos, ven el cielo y ven los planetas, ven la grandeza, la inmensidad de los planetas, ven la perfección de las órbitas, ven las estrellas inmensas, cada una ubicada en su lugar, incontables. Ven la creación de Dios, ven el ser humano y ven la perfección en la creación de Dios con sus tejidos, con cada uno de sus órganos cumpliendo una función específica. Cada célula, cada átomo, cada cablerío que tenemos en nuestro cerebro, la perfección, cómo funciona. Pero ellos, por su conciencia corrompida, también dicen, no hay Dios. Dios no creó al hombre, todo fue por una explosión. Llegan a esa conclusión porque tienen una conciencia corrompida. No hay Dios. Dios no creó al hombre, el hombre creó a Dios en su imaginación. La Biblia dice en Salmo 14:1, no hay Dios, dice el necio en su corazón, o dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es que ven la creación y no. Pero también escuchan a los profetas, van a la ley, van a la Biblia y descreen de ellas. Y dicen, este es un libro anticuado, este libro ya pasó de moda, este libro está lleno de fábulas. No solo eso, sino que se burlan y persiguen a aquellos que anuncian lo que está escrito en la Biblia. Rechazan a la creación, rechazan a la ley y a los profetas. Y al menos le queda su conciencia, pero su conciencia ya está dañada, su conciencia ya está corrompida. Lo único que podía acusarles de sus malas obras y volver al camino de la salvación está dañado. ¿Y ahora qué hacemos? Rechazan la creación, rechazan la ley, su conciencia dañada. Es por eso que Dios aparece y dice, está bien, no les alcanza con estos 3 testimonios que les di para revelarme, para mostrarme, para anunciarme. Entonces fue necesario que Él mismo se haga presente como testimonio aquí en la tierra. Y esto es lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Les decía, no alcanzó la creación, no alcanzaron los profetas ni la ley, ni la Biblia, ni los misioneros. No alcanza con tu conciencia. Entonces Cristo es la solución de tu alma, el único que tiene palabra de vida eterna. Fue necesario que Cristo mismo venga a la tierra a mostrar al Dios invisible, para que el pecador, el incrédulo, este que está dañado, este que está cauterizado, pueda entender que hay salvación para su alma, que tiene una oportunidad, que hay un Dios creador que le ama y que quiere salvarle. Poder entender con claridad que Jesucristo fue nuestro sustituto en la cruz. Y si hoy tenés esa conciencia débil, tanto porque sos nuevo y estás en los primeros pasos o porque te has alejado del Señor, poder volver a abrazar a Cristo y decir, Señor, fuiste mi sustituto en la cruz, tomaste mi lugar. ¿Cómo no abrazarte? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no querer agradarte?
No dejemos de amar a la persona de Cristo. Miren, muchas veces como creyentes venimos a la iglesia buscando las añadiduras, como decía un predicador. Solo venimos por las bendiciones, solo vivimos por las bendiciones que Cristo tiene preparadas para nosotros. Son ciertas, es verdad lo de las bendiciones, pero nos olvidamos de buscar primeramente el reino de Dios, cambiamos el orden, y cuando cometemos un error decimos, ¡ay no! Dios me va a castigar, o Dios no me va a bendecir, o este negocio no me va a salir, seguro me va a ir mal con esto, o por algo toca mi salud, porque estamos buscando siempre a Dios como un proveedor, siempre buscando a Dios como el dador de bendiciones, pero nos olvidamos de buscar primeramente su persona, agradarle a Él, buscar su voluntad. Como dice en San Juan capítulo 6, dice, ustedes tienen que comer mi carne, beber mi sangre. ¿Qué? ¿Somos caníbales acaso? No, no, es metafórico. Lo que está diciendo el Señor es, abrazame, tomame. Soy yo el importante. Tenés que conocerme a mí. Tenés que agradarme a mí. No importa lo que yo te voy a dar. Ustedes vienen por los milagros que hizo, dice el Señor. Ustedes vienen porque les di de comer en la alimentación de los 5.000. Yo soy el pan. Yo soy, no mis milagros. Querían hacerlo rey. Y cuando Jesús les explicó, yo soy el verdadero motivo de adoración, tienen que aferrarse a mí. Ellos habrán dicho, uy, el costo es muy alto, como hablábamos con los varones. Y dice capítulo 6 de San Juan que muchos de sus discípulos le abandonaron. Miren, no dice muchos de la multitud, no dice muchos de los seguidores, muchos de los que estaban escuchando se fueron a sus casas y no lo siguieron, no, muchos de sus discípulos, gente que estaba con Cristo, dijeron, no, pará, no, yo venía por el milagro, a mí me gustaba cuando sanaba, cuando hacía esos milagros poderosos. Cristo quiere que le abraces, que comiences a cambiar tu actitud, tu conducta, tu vida. No podés tener una vida de doble sentido. No, no, es que los negocios son negocios. Acá no me vengas con que la Biblia, que el Señor... Negocios hay que ser así, así, asá, y si puedo hacer esto... No, viejo. No, hermano. Perdón porque somos cristianos en todo momento, tenemos que agradar a Cristo. No, porque yo antes tenía este vicio y bueno, y una vez cada tanto, después pido perdón. No tenés sensibilidad, conciencia débil. No estás agradando a Cristo. Insisto con esto, y muchas veces cuando pecamos y nos dolemos porque perdemos bendiciones, no es el camino correcto. No es la respuesta correcta, es Cristo a quien debemos agradar. No vivas por las bendiciones. No vivas por las añadiduras. Vive para Cristo y por Cristo. Cuando hablamos del alma, hablamos del intelecto, ¿se acuerdan? Del discernimiento, sabiendo qué es lo bueno y lo malo. Hablamos de la sensibilidad, lo que generalmente nos gusta y a dónde tendemos. Hablamos de la conciencia, que nos marca cuál es lo correcto. Pero por último, cuando hablamos del alma, hablamos de la voluntad. Y ya para terminar, este es el aspecto del alma que me dice qué decisión debo tomar o qué decisión voy a tomar. Y acá te confronto con tu realidad. Te dije al principio, no sé en cuál de estas características de la conciencia estás. Por lo tanto, si has conocido a Cristo como si no, yo te invito a que ahora, que tu voluntad sea elegir a Cristo. Que tu decisión final sea tomarte de la mano de Cristo y vivir una vida para Cristo, no por las bendiciones, no por las añadiduras, no por lo que me verán, ni siquiera por el servicio. Cristo en primer lugar, todo lo demás será añadido, hermanos. Tómate de Cristo, deja esa conciencia débil, viví en libertad para Cristo. ¿Cuántas veces hemos perdido tiempo juzgándonos unos a otros?
por una conciencia débil, sin vivir en la libertad de Cristo. Ah, no, aquellos levantan la mano y cierran los ojos. No, eso está mal. Disfruta vos tu libertad en Cristo. No importa si aquellos lo hacen para bien o para mal. ¿Está mal acaso? Eso es conciencia débil. No tenés claro lo que dice la palabra de Dios. Disfrutalo vos, adorá vos. No estés pendiente del otro. No es que si subo este cuadro, bajo este cuadro. No, disfruta de tu libertad en Cristo, mi hermano. Y toma una conciencia fuerte, aferrate en Él y concentrate en Él. Yo te invito a que bajemos nuestros rostros, que tomes un tiempo para decirle: Señor, quiero vivir en libertad, quiero tener esa conciencia fuerte, quiero tener esa conciencia limpia. Por tanto, Señor, estoy viviendo una vida errada, o estoy viviendo una doble vida, o Señor, no puedo sacarme esto de mi mente, esto que te desagrada, esto que es pecado. Señor, limpiame, perdoname. Quiero disfrutar de ti. Dijo alguien una vez: no hay mejor conciencia, o mejor dicho, no hay mejor almohada que una conciencia limpia, para poder dormir y descansar en paz en la noche. ¿Cómo está tu vida? ¿Tenés cosas todavía que tenés que entregarle al Señor? Decirle: Señor, quiero disfrutar hasta el final de mis días de ti, de tu persona. Perdona mis pecados, perdona mi conducta, perdona mis actitudes. Quiero que me regales esa paz, pero claro, la decisión es tuya, es tu voluntad. Decirle: Señor, renueva mi mente. Que el Espíritu Santo trabaje en mí, pero no se lo digas en palabras. La decisión, insisto, está en nosotros. El Señor no va a vivir nuestra vida. Decirle con tus palabras y luego invito a Nico que termine con una oración.